Amados hermanos, el Eterno les bendiga. Le quiero compartir la aflicción de la cual es librada su pueblo que vemos en el Salmo 107. En este salmo describe muy bien los tiempos del fin, el tiempo de la gran tribulación. Si se fija, comienza diciendo, alaba a Adonai, porque Él es bueno. A través de las Escrituras vemos que su pueblo peca y continúa en su rebeldía, que Él lo procesa, ¿verdad?, por medio de la aflicción de Jacob que se viene, pero que luego actúa en misericordia y en bondad, porque Él es bueno con su pueblo y que debemos alabarle, porque Él es bueno y es misericordioso. Dice que Él se place en perdonar, pero que no va a pasar por alto el castigo de su pueblo, sino que lo castiga pero no lo destruye. Y así está escrito. Al final Él actúa con mucha bondad, porque Él es bueno, hacia un pueblo que no lo merece, que más bien sería destruido, pero que Él le dice en el libro de Oseas que Él no lo va a destruir porque su corazón, sus entrañas se conmueven por Él. También en Jeremías 31, donde nos habla del nuevo pacto, dice que Él escuchó a Efraín, que Efraín es esa multitud de naciones y de pueblos que vemos en Apocalipsis 7, que sale de la gran tribulación porque sus ropas estaban sucias y manchadas, que es la condición espiritual de su pueblo hoy, a través de todas las doctrinas desviadas de la Torá, de la verdad. Entonces, Él los ama y como Él es bueno, en la ira, Él tendrá misericordia y se va a glorificar. Entonces dice, díganlo los redimidos de Adonai. Luego que tú has recibido esa redención, Oseas capítulo 13 dice que dolores de mujer que da a luz le va a llegar, porque este pueblo que está entre las naciones, pueblo, raza, lengua, nación, llámese, todos los creyentes en Cristo, aquellos que están en raíces hebreas, mesianismo, que están en sistemas religiosos, dice que serán redimidos y que cuando obtengan esta redención, que ahí es que lavan sus vestidos completamente para entrar y estar delante de Él, dice que secará sus lágrimas, que los conducirá a fuentes de agua de vida eterna. Entonces dice que va a alabar, va a entender la bondad tan grande de Él, esa misericordia. Y dice, díganlo los redimidos de Adonai, los que ha redimido del poder del enemigo. El enemigo aquí no solamente se refiere al enemigo literal del mundo, el antimesías, los gobiernos, pero del poder del Seol y de la muerte y de Satanás. Él lo va a liberar de esas puertas para entrarlo en su reino. Luego dice el verso 3, y los ha congregado de las tierras. Un pueblo, una congregación, multitud de naciones congregadas de todos los puntos cardinales de la tierra. Y aquí lo dice, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Dice en Mateo 24 que después de la tribulación, esa tribulación tiene que ver con trillar el trigo, trillarlo, quitarle la paja, limpiarlo, separarlo de la cizaña, ¿verdad? La cizaña, amarrarla para echarla en el fuego, recoge el trigo en el granero. La Escritura nos habla de ese tiempo del fin. Luego, pues, recoge la mies cuando ya ha madurado. Y dice que los congrega y los recoge de los 4 extremos de la tierra. Mateo 24, ahí está. Dice que Yeshua desciende en una nube después de la tribulación y que a gran voz de shofar dice que será algo glorioso, que todo ojo le verá y que enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Entonces luego dice verso 4 que anterior a esto, su pueblo estuvo perdido por el desierto y que estaba por la soledad del camino. En Ezequiel 20 dice que su pueblo, que está entre todas las naciones,
está tan paganizado que quiere ser como los pueblos. Practican las fiestas, han heredado las mentiras de los padres, tienen religiones diferentes y que él le dice que no va a ser así, porque él escogió un pueblo consagrado para ser su pueblo, con sus leyes, no con las leyes de los hombres. Entonces, y mucho menos con las leyes inmorales de los países. Entonces, va a pasar por el desierto como oveja perdida, dice que no encuentra lugar, no tiene reposo. Dice verso 5 que está hambriento y que está sediento y que su alma está desfalleciendo, se está muriendo, anda por el desierto seco, buscando reposo, buscando lugar, está en persecución. Vemos en Apocalipsis 7, donde nos habla de que ellos lloraron, gimieron, pasaron calor, estaban sedientos y que Él los conduce a fuente de agua de vida eterna. ¿Por qué? Al pasar este proceso es limpio, ellos pues dan su vida. Apocalipsis 20 dice que ellos resucitan porque no se rindieron al antimesías ni al gobierno, sino que mantuvieron su fe hasta el final. Y dice que se levantan para reinar con Yeshua 1000 años y que serán reyes y sacerdotes. Pero sin embargo, antes de eso, ellos andaban con hambre, sedientos, desfalleciendo. Y dice que en ese tiempo, en ese momento, como está escrito, en Isaías 26 dice que ellos en la angustia le buscarán. En el libro de Oseas dice que este pueblo de toda raza, lengua y nación, llámese iglesia cristiana o de toda denominación o mesiánica o todo aquel que no se ha lavado y ha limpiado, va a pasar por esta prueba. Dice que ellos allí van a clamar. Entonces van a clamar en su angustia. Isaías 26 dice que en su angustia le buscarán. Cuando Él los castigue, derramarán oración delante de Él. Derramarán su corazón. Y eso está escrito también en Oseas capítulo 13, también en el 11. O sea, está por muchas partes de los profetas y escritos. Pero hoy, lamentablemente, la mentira que se predica, ¿verdad?, los ha llevado a una rebelión donde ellos no comprenden esto. No entienden los tiempos, ni este tiempo de Jacob, de tribulación. Y de hecho, cuando ven la angustia de Jacob, dice que esos son los judíos. Cuando Jacob no es los judíos, Jacob es las 12 tribus, incluyendo a los hijos de José y el hijo que se le dio la primogenitura, Efraín, que su descendencia formaría la multitud de los gentiles. Entonces, la Biblia es muy clara en esto y lo explica bien en el libro de Oseas, pero este mensaje es para que si hay alguno que todavía no ha salido de la Babilonia, de la religión y del error, que se dé cuenta qué tiempo estamos viviendo y que viene esta gran prueba a todos los moradores de la tierra por su maldad contra Elohim y sus caminos torcidos. Entonces, cuando estén en angustia van a clamar. Y dice que Él lo va a librar de sus aflicciones, de sus tribulaciones. Y dice que los dirigió por camino derecho. Estaban torcidos y los enderezó por camino derecho para que finalmente vinieran a la ciudad habitable, las moradas, a la Jerusalén. Y luego dice, bueno, por todo esto, alaben las misericordias de Adonai, porque esto es grande. Y sus maravillas. Entonces, estas maravillas que Él dijo que va a hacer en un tiempo de tribulación, se verán sus maravillas. Y dice que Él sacia el alma menesterosa. Lo va a saciar con sus aguas, con su verdad, con su palabra. Esta alma menesterosa que va a empezar a clamar desde el desierto, menesterosa es que está ya, no le queda nada. Esas riquezas y esas doctrinas donde estaban ellos aferrados, las sueltan porque no hay más. Están pasando situaciones, están necesitados y dicen, mi ayuda viene de Adonai, yo voy a clamar a Él. Entonces, Él va a saciar esa alma que desde el desierto va a clamar. Y dice, y llena de bien el alma hambrienta. Algunos, y aquí empieza a describir la situación de la tribulación.
moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Y esto por qué le pasó esta aflicción, esta sombra de muerte, estas tinieblas? Dice la Escritura que tinieblas cubrirán la tierra por la maldad. Esto le pasó, lo dice el verso 11, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Adonai. Él mandó su palabra, pero ellos no quieren escuchar. Se han rebelado contra la ley, contra la Torá, contra el mandamiento. Han puesto sus propios conceptos y doctrinas desviada de la verdad. Entonces Él endereza su camino, pero son castigados primero por esta rebelión. Y dice que aborrecieron el consejo del Altísimo. El Abba ha puesto personas para dar consejo, dar palabra, pero ellos no quieren, dice que no, que es mentira, se burlan, que no, que es su religión, etc. Bueno, ya saben. Luego dice que por esto quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase, cayeron. Y dice en Oseas 14, Israel, a los hijos de Israel, le dice, en mí está tu ayuda. Yo te amaré de pura gracia. Yo te voy a liberar. Yo te voy a perdonar. Luego dice, verso 13, luego que clamaron a Adonai en su angustia, entonces lo libró de sus aflicciones. O sea, el pueblo va a estar en una situación donde ellos van a clamar y ahí Él va a tener compasión y le va a mostrar su gracia, su favor, su misericordia. Va a perdonar su ignorancia, su necedad, su rebeldía, su forma de vivir, de actuar, de caminar. Todo lo que hizo lo va a perdonar porque Él es bueno y misericordioso. Por eso dice que le alaben los redimidos, porque Él es bueno. Entonces dice, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y les rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Adonai y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Insensatos, no se llenaron de aceite, no tenían entendimiento, estaban en caminos apóstatas y rebeldes por la dureza de su corazón, por su rebeldía. Sin embargo, en esa insensatez, ellos claman y Él los ayuda, sacia con su verdad su palabra. Dice que ellos fueron afligidos por esta razón, ¿verdad? Por su insensatez, pero también por sus maldades. Y dice, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Cuando estaban ya ahí a las puertas, clamaron en su angustia y Él lo libró de sus aflicciones. Y mire cómo le libró y cómo le sanó. Verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por eso dice, yo haré venir sanidad sobre ti. ¿Cómo le va a llegar la palabra? Bueno, porque Él va a tener personas llevando el mensaje. También porque esta palabra que se le ha sembrado en su corazón no ha dado fruto, pero como Él dice que la palabra que Él da no vuelve vacía, esa palabra va a dar fruto, ellos van a clamar y esa palabra va a nacer en el corazón y arder y van a recibir el Espíritu y serán saciados y liberados de la ruina que le tocaba. Esta ruina tiene que ver con su destrucción del alma. Por eso dice que Él va a librar su alma del poder del Seol, de la puerta de la muerte. Lo va a librar, no los va a destruir. La ruina tiene que ver con destrucción, pero Él dice que a su pueblo lo va a castigar, pero que no se va a apartar su misericordia de ellos. Salmo 89. Aunque mi pueblo deje la ley, aunque ellos pequen, yo los voy a castigar, pero no apartaré de ellos mi misericordia. Ellos van a clamar, yo los voy a mirar, yo los voy a salvar, enviaré mi palabra
dará fruto, los saciaré, van a nacer de nuevo. Y dice también, Oseas 13, que este Efraín, que representa la multitud de las naciones y de los pueblos y de las razas y de los idiomas, dice que es un hijo no sabio. O sea, es insensato, no sabio, pero tampoco ha nacido del Espíritu. Por eso dice que él retiene el parto, no ha nacido, tiene que nacer. Entonces, porque si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino y él va a provocar el parto. Por eso tiene que ver con dolores de mujer que da a luz. Hay personas que creen que ellos han nacido de nuevo porque conocen la Biblia, porque van a su iglesia los domingos o porque guardan el Shabbat, pero hay muchos que hoy en su insensatez, en su forma de vivir, pues muestran los frutos de que no han nacido de nuevo. Entonces, por eso hay un llamado hoy de examinarnos a nosotros mismos. Examínate a ver si estás en la fe, porque el enemigo engaña. Hay personas que creen que andan en el espíritu, pero son espíritus de error. El enemigo les hace creer que ellos van bien y le hace tener emociones, pero las emociones no tienen nada que ver. O sea, muchas personas creen que el Espíritu Santo es emoción. El Espíritu Santo se manifiesta en ser sensato, sabio, en entender, en santidad, en comprender, en limpiar tu vida, en vivir en obediencia. Entonces, hay muchas personas que viven un ritualismo o una religión. Y esto no es por criticar, porque las personas, de una vez que uno da un mensaje así, empiezan a apuntar el dedo. Y cuando apuntan el dedo, ahí están manifestando lo mal que están, que tienen un orgullo que no les deja autoanalizarse y decir, espérate, déjame escuchar a la hermana, quizá tienes razón y yo estoy entre esos. Por eso es que cada día nos examinamos a nosotros mismos. Entonces, luego dice, envió su palabra, los sanó, los libró de su ruina, alaben la misericordia y sus maravillas, ofrezcan sacrificio de alabanza, publiquen sus obras con júbilo. Luego dice, en el verso 27, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Y la ciencia que el mundo hoy tanto alaba es inútil para salvar. Y por eso están temblando y con miedo y como ebrios. Dice el verso 33, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Y luego dice, entonces vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Viene un tiempo de desierto, pero luego viene el tiempo de prosperidad, porque Él hace como Él quiere. Y luego vamos a terminar con el 41 al 43, dice, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren la boca. ¿Quién es sabio? Y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Adonai. Pocas personas entienden la misericordia de Él. Si leemos el libro entero de Oseas, que son solo 14 capítulos, también termina así. ¿Quién es sabio para que entienda estas cosas? ¿Quién? Entonces, hay un llamado a ser entendido y tener sabiduría para comprender las misericordias de Él. Porque hoy en día vemos muchos de raíces hebreas, muchos que guardan los mandamientos con un ritualismo a unos niveles increíbles, que se creen más santos que los mismos judíos, que practican todos sus rituales. Y fíjese que son los que se la pasan condenando a los demás, porque no entienden la misericordia de Él. Y esto es algo que tenemos que comprender. Él va a tener misericordia de su pueblo, aún de los judíos, aún de los que guardan pues mandamientos que no son de Él, aquellos que también que están en el cristianismo, que están faltando a los mandamientos. Ahí lo dice en el Salmo 89, que aunque su pueblo se alejó de la ley, Él va a tener misericordia porque no depende de nosotros, sino de Él. Pero viene el tiempo de tribulación para este proceso. Entonces, la mentira es tan tal
que muchas iglesias y muchos pastores predican y toman versos aislados de que su pueblo es tan santo que ellos van a escapar de todo esto. Y la Escritura no dice nada de estas cosas. Dice que la tribulación va a ser para probar y limpiar a su pueblo de toda la inmundicia. Y así está su pueblo en términos generales hoy. Y si alguien ahí me dice, no, yo estoy santa, bueno, revísese también, porque todo el que se cree que estar firme, mire que no caiga. Esto no es para tener orgullo, esto es para decir, ¿sabes qué? Si yo soy santa, me santifico más. Si estoy pura, me voy a purificar más. Aquí no hay cabida para orgullo. Aquí lo que tenemos es que humillarnos en la presencia de Adonai, estar donde Él nos vea, que nos encuentre trabajando para Él, ser misericordiosos con los demás, porque el que es misericordioso es el que va a alcanzar misericordia, no aquel que está pasando juicio, condenando, criticando, difamando. No estamos para eso, ni maldiciendo, hablando mal de los demás. Estamos para bendecir. Hay demasiados maldiciendo. Yo le puedo hacer una lista de todos los que conozco que están en este camino y se la pasan en las redes maldiciendo a la gente. Que sea el judío, que sea el cristiano, que sea el otro, que sea el que tiene una fecha diferente a la mía. Eso es mal decir, mal hablar. No hay maldición contra el pueblo santo de Adonai. No hay maldición. Él los levanta, Él los procesa, los pasa por el fuego, los limpia y los entra en su reino. ¿Quién entiende la misericordia de Él? Porque Él va a actuar por su amor, por su misericordia, no por nuestro comportamiento. ¿Pero acaso qué? Vamos a decir, pero si Él es tan amoroso, déjame yo vivir una vida de pecado. Eso no actúa así, porque una persona que piense así realmente tiene un corazón endurecido, y aquel que tiene un corazón endurecido y no se arrepiente conociendo los tiempos está en peligro de muerte, está en peligro de perdición, de que su corazón se endurezca a tal punto que, como dice la Escritura, que los rebeldes así no entrarán. Sí, porque hay gente que piensa así. Pero si Él es tan bueno y misericordioso, ¿sabe qué? Y como quiera me va a perder por no guardar los mandamientos. No, pues yo voy a vivir como me da la gana, porque al final Él me va a perdonar. Bueno, alguien que piensa de esa manera está en grave problema. Todos nosotros tenemos que cada día limpiarnos y no pensar que estamos bien. Porque desde el momento que pensamos que estamos bien, estamos bastante mal. Entonces tenemos que humillarnos y esperar el momento donde Él va a exaltarte y donde Él pondrá su corona en ti y te dará su recompensa y te llevará a su reino y transformará tu cuerpo en un cuerpo glorioso. Este es el tiempo de proclamar el mensaje, de limpiarnos con las Escrituras, de vivir en santidad, de velar, de ayudarnos unos con otros, de orar unos con otros, de no acusar, de no difamar, de no murmurar, sino, por favor, estamos en tiempos finales, tiempos para orar, no para estar buscando contender, porque increíble, la gente en vez de querer aprender, lo que quiere es pelear. Increíble, pero no seamos así. Estamos en tiempos finales. Este no es el tiempo para hacer enemistad tampoco. Y la gente haciéndose enemigos, divisiones y no quieren saber de aquel. Eso es increíble. O sea, porque no entienden los tiempos, pero el tiempo está a la puerta y se viene arriba. Que Él nos encuentre como buenos mayordomos de los dones que Él nos ha dado. Amén. El Abba les bendiga mucho, hermanos.